Bueno, los metamateriales. No, lo que estábamos diciendo, un metamaterial es un material artificial, porque es un material que tiene propiedades que serían termodinámicamente imposibles para un material real, pero que están diseñados, y esto es una foto de un metamaterial real, ¿no ven que están armados como combinaciones de cajitas, cada cajita es un resonador, y que entonces va interactuando con el campo magnético, ¿no? Va absorbiendo y reemitiendo ondas de una cierta manera, y la forma entonces en que interactúan todas estas cajitas entre sí es lo que termina dando la respuesta del material. O sea, el material en el sentido en que yo le puedo asignar propiedades a todo el armado. En realidad, cada cajita, el material es cada una de estas cajitas metálicas que contiene adentro un resonador, básicamente, un circuito que es capaz de entrar en resonancia con el campo electromagnético en ciertos rangos de frecuencia. La gran limitación de los metamateriales es que el metamaterial, en el mejor de los casos, se comporta como uno quiere en un cierto rango de frecuencia. Fuera de ese rango de frecuencia, no. En particular, en frecuencia cero es termodinámicamente imposible tener un material con una constante dieléctrica negativa. Pero a frecuencia finita, sí. ¿No? Y de hecho se han hecho, o sea, hay metamateriales en el laboratorio, de los cuales esta es una imagen de uno. O sea que es un material artificial y en este tema hay una persona, no es el tema que lo inventó, no es la persona que lo inventó, pero sí es la persona que más lo ha empujado, y entonces cuando uno entra a la literatura encuentra el nombre de esta persona por todos lados, que curiosamente no se ganó el premio Nobel, se ganó otro premio importante, el premio Kavli, $1.000.000, no está mal, no fue solo él, fue compartido, pero no se ganó el Nobel. Uno queda la duda de por qué la Academia de Ciencias no le quiere dar el Nobel a John Pendrick. Mucha gente lo está reclamando en voz alta, pero la Academia de Ciencias se hace la burra y hasta ahora no le han dado el Nobel a John Pendrick. Le dieron otro premio, pero no le dieron el Nobel. Bueno, básicamente las posibilidades son infinitas, o sea, es diseñar un material artificial para que tenga en alguna frecuencia epsilon y mu tengan el valor que yo quiera. Eh, bueno, bárbaro, pero ¿por qué querría tener materiales con propiedades de epsilon y mu raras? Bueno, precisamente porque eso me va a permitir construir artefactos con propiedades que yo no podría construir con ningún material natural. Bueno, una de las primeras propiedades, vamos a enfocarnos en este caso, ¿no? Si yo, ¿qué pasa? ¿Qué podría hacer si yo tuviera un material con una constante dieléctrica y una permeabilidad negativas? Cosa que ya sé que en omega igual a 0 es termodinámicamente imposible. O sea, yo puedo construir un material con una permeabilidad que sea menor que 1, una permeabilidad magnética menor que 1, pero nunca menor que 0 con materiales naturales. Bueno, estos materiales tienen una propiedad muy curiosa. Fíjense qué pasa si yo tuviera una onda plana propagándose en el material. Bueno, por la ley de Gauss, las divergencias de I de H, en ausencia de cargas de corrientes libres, las divergencias de I de H me dan cero, en realidad la divergencia de B, pero B mu por H, o sea, termina siendo la divergencia de H. O sea que la onda es transversa, bien, lo que estamos acostumbrados, pero la cosa nueva sale cuando uno mira la ley de Faraday.
Porque uno sabe que en una onda plana electromagnética habíamos visto que los vectores K, E y H formaban una terna derecha, ¿no? H era esencialmente capo D. Pero claro, en ese coeficiente entra el mu. Si el mu es negativo, H termina siendo opuesto a capo D, es menos capo D. Y entonces, ahora los vectores K, E y H forman una terna izquierda, o sea, por, por cómo va el producto triple frente a permutaciones, resulta que K va como menos E por H. Pero el vector de Poynting, el flujo de energía, siempre va como E por H. Y entonces resulta que en estos materiales, el vector de Poynting, el sentido del flujo de energía es opuesto al sentido del vector número de onda. Por lo cual se habla, en inglés es left-handed material, la traducción literal sería hablar de un material zurdo, pero que queda mejor hablar de un material izquierdo. O sea que el vector de Poynting es opuesto al número de onda. ¿De el número de onda es el vector que señala hacia dónde va la onda. El flujo de energía es opuesto al número de onda. Y eso tiene una propiedad muy extraña. No, imagínense que yo tengo una onda que se viene propagando material normal, en aire, y penetra en un metamaterial con estas características, ¿no? Con epsilon mu negativo. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. La parte paralela del número de onda, ¿no? Acá la dirección Z es la dirección que entra en el material, en el metamaterial, la dirección X es a lo largo del metamaterial, la dirección Y sale de la pantalla, de tal manera que X por Y me dé Z. KX, acuerden que KX y omega siempre son constantes, porque o sea, si en el medio, cuando yo estoy mirando la onda como función de X, la distancia entre picos del lado del aire tiene que ser la misma que la distancia entre picos dentro del metamaterial. La onda no se rompe cuando entra al metamaterial. Por lo tanto, Kx tiene que ser el mismo en el aire y en el metamaterial. Ah, pero entonces, en el aire, ese X era proporcional a Kx. Bueno, ahora también, pero la proporcionalidad tiene un signo menos. Y por lo tanto, el flujo de energía, si Kx apuntaba para arriba, dentro del metamaterial, el flujo de energía apunta para abajo. La componente Z del flujo de energía, por conservación de la energía, el flujo de energía es constante en la superficie. Por lo tanto, la componente Z del flujo de energía tampoco cambia cuando entro al metamaterial. Pero entonces, K, la componente Z del número de onda, tiene que cambiar de signo. Y ahora resulta esto, ¿no? Que dentro del metamaterial, el flujo de energía va hacia abajo a la derecha, mientras que el número de onda está apuntando hacia arriba a la izquierda. Y el resultado es equivalente a un coeficiente de refracción negativo, ¿no? Porque lo que yo hubiera esperado era que el rayo refractado estuviera en algún lugar acá arriba, con un ángulo que comparado con este ángulo obedeciera a la ley de Snell. Bueno, lo que yo veo es que sí tengo una especie de ley de Snell, pero además el ángulo refractado tiene el signo opuesto al ángulo de incidencia, por lo cual todo el material se porta como si tuviera un índice de refracción negativo. ¿Está bien? ¿Se entiende el dibujo? Sí. Sí, creo que sí. Bien.
Porque entonces, si yo tuviera un material con estas características, me puedo fabricar una especie de lente, que es lo que se conoce como la lente de Beselagov. Beselagov era un científico soviético que propone la existencia de este tipo, o sea, propone que si yo tuviera un material con un índice de refracción negativo, me podría fabricar una lente, eh, bastante antes que Pendry. O sea, Pendry lo que hace es tomar la propuesta de Beselagov y construye el primer, la primer lente, o algo que se parecía a una lente de Beselagov, en un cierto rango de frecuencias en el laboratorio. Entonces, imagínense que esto es un diagrama de marcha de rayos, ¿no? Imagínense que tengo un objeto, hay un rayo que sale del objeto, que es simplemente el rayo perpendicular a la lente es una lámina de caras paralelas, y se ve que hay otro rayo que cruza, los dos rayos se cruzan en dos puntos, o sea, yo tengo dos imágenes, una imagen virtual adentro de la lente y una imagen real afuera de la lente. El dibujo está hecho para el caso extremo en que epsilon y mu, los dos valen -1, en cuyo caso los ángulos son iguales, o sea, el ángulo de refracción es igual al ángulo de incidencia cambiado de signo. Y entonces, o sea, la pendiente de este rayo es la misma pendiente que la de este, simplemente cambiado de signo. Y entonces se ve simplemente del dibujo que la distancia del objeto a la lente es igual a la distancia de la superficie al punto al que los dos rayos se cruzan. O sea, estos dos triángulos son iguales. Y lo mismo pasa con estos dos triángulos. La distancia de la lente a la imagen es la misma distancia que del punto de cruce a la lente. De vuelta, porque estos dos triángulos son semejantes. Claro, pero si yo voy de la superficie de la lente hasta el punto de cruce y después del punto de cruce hasta la otra superficie, la distancia es el ancho de la lente. Y entonces tengo que tener, esto sería la ecuación de la lente de Beselagov, la distancia del objeto a la lente más la distancia de la lente a la imagen me da el espesor de la lente. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Esto es solamente en el caso en que epsilon y mu los dos valgan menos. Bueno, para entender por qué es emocionante que uno pueda construir un objeto de estas características, hay que entender cuál es el problema que este objeto podría solucionar. Entonces, imaginémonos que queremos ver un objeto. Para los efectos de la transparencia, elegí un objeto que uno realmente podría querer ver. Y que además normalmente uno tiene que ver a una cierta distancia porque la gente del Vaticano le puso detrás de un vidrio. O sea que uno no se puede acercar mucho. Pero supongamos que como es completamente comprensible, uno se fascina acerca del nivel de detalle que tiene este objeto y entonces quiere resolver propiedades del objeto que tienen una cierta escala. Y uno sabe, el principio de incerteza de la transformación de Fourier, que si yo quiero resolver un objeto que tiene una escala D, necesito radiación cuyo número de onda en esta dirección, ¿no? Imaginémonos que hacia arriba es la dirección X, la dirección Z hacia nosotros, la dirección Y es a la izquierda. Yo necesito una onda que en X, el K sub X, ahí hay un comentario que me perdí. Qué excelente trabajo hizo esa tortuga. Ah, claro, Michelangelo, bien, gracias. Está bien. Bueno, Donatello y Rafael también hicieron lo suyo, no hay que ser injusto. Eh, decía,
si uno quiere resolver un objeto que tiene una escala D, necesita un K sub X que sea por lo menos 1 sobre D. Ah, pero el K sub Z cuadrado más K sub X cuadrado me tiene que dar omega cuadrado sobre C cuadrado. Y si D es muy chiquito, KX es muy grande, si KX es muy grande, esto es negativo. Lo cual no es imposible, da KZ cuadrado negativo, por lo tanto K sub Z es imaginario. Bueno, no es imposible, pero es una onda evanescente. Es una onda cuya amplitud decae exponencialmente con la distancia del objeto. Por lo cual, si yo estoy de este lado del vidrio, va a haber un rango de frecuencias en que la amplitud va a haber caído tanto que va a ser imposible de detectar. O sea, yo no puedo ver todo el espectro de la luz emitida o reflejada en el objeto. Hay ondas que van a ser ondas evanescentes que yo no voy a poder detectar. Y por lo tanto voy a estar viendo solamente un espectro truncado, y con un espectro truncado no puedo reconstruir completamente la imagen del objeto. O sea, esto es el problema que la lente de Bessel-Lago viene a resolver. Me pasé de hora, pero es inevitable por la interrupción que tuvimos, se me colgó la máquina, así que discúlpenme, pero me voy a pasar unos 5 minutos más. Yo, con una lente habitual, con óptica ordinaria, no voy a poder reconstruir completamente una imagen perfecta de un objeto, porque siempre me voy a perder la parte del espectro que a mí me llega como una onda evanescente. Y esto es la magia de la lente de Bessel-Lago, porque la lente de Bessel-Lago no solamente refracta al revés, sino que además amplifica una onda evanescente. Esto es la cuenta, ¿no? Hay que calcular los coeficientes de reflexión y transmisión para convencerse que efectivamente la onda evanescente se amplifica adentro de la lente. En el caso en que epsilon y mu, los dos valen -1, la cuenta es muy sencilla, y de tal manera que la onda llega al plano de la imagen, la onda llega con la misma amplitud que tenía en el plano del objeto. O sea, esto es la magia de la onda de la lente de Bessel-Lago, el hecho de que es capaz de amplificar una onda evanescente, y es la cuentita que está hecha en detalle. Es muy simple, pero bueno, está hecha en detalle en la segunda nota, en el segundo PDF que subí al campus. Así que esta cuenta les dijo, traten de hacer el problema ustedes, es un problema muy simple de transmisión de ondas en una doble interfase, y si no, tienen la cuenta hecha en detalle en la segunda nota que subí al campus. Bueno, esta es una de las cosas que uno puede hacer si tuviera un material con estas características. Las cosas más divertidas se logran combinando estos materiales con propiedades anómalas, materiales artificiales, con materiales normales. Una de las cosas que la que se está trabajando, y que Pendry también ha sido un pionero, es crear esto, ¿no? Que en el mito germánico figura como el Tarnkappe. Wagner toma esto y lo convierte, en vez de una capa, lo convierte en un yelmo. En Harry Potter, este Invisibility Cloak, Viaje a las estrellas, este Cloaking Device, es un artefacto que guía los rayos de luz de tal manera
que los rayos se comportan fuera del artefacto como si el artefacto no hubiera estado. Y eso hace que cualquier cosa que esté adentro del artefacto y que no perturbe la marcha de rayos, de hecho, se vuelva invisible. O sea, con metamateriales uno podría construir una capa de invisibilidad como la de los Romulanos o la de Harry Potter. Y efectivamente hay artefactos, hay demostraciones concretas, ¿no? Hay artefactos de laboratorio que logran esto. Uno de los cuales fue el primero que lo hizo fue Pendry. Limitaciones. Todavía de acá al cloaking device todavía falta un poquito. Hay dos limitaciones básicas. Esto funciona en una frecuencia, como mucho en un rango de frecuencia. Fuera de esa frecuencia, no. Así que esa es una limitación básica. Yo puedo hacer algo que funcione como una capa de invisibilidad, que vuelva invisible a algo adentro del artefacto, si lo estoy iluminando con luz de una cierta frecuencia. Si no, no. Y la otra limitación es la relación de Kramer-Kronig. O sea, estos bichos tienen una constante dieléctrica rara y por lo tanto, en general, esa constante dieléctrica va a ser compleja. O sea, nunca van a poder transmitir los rayos de luz como si el material no existiera, porque siempre voy a tener algún nivel de absorción adentro del material. Lo mismo vale para la lente de Beselagos. O sea, la lente de Beselagos, a veces en la literatura también la llaman la lente perfecta. Bueno, no es completamente perfecta, porque algo de absorción tiene que tener. O sea que siempre va a haber algo del espectro del objeto, algo siempre me voy a estar perdiendo. Pero bueno, en teoría uno podría lograr una imagen mucho mejor que con una lente convencional. Y acá también no puedo construir la capa de invisibilidad perfecta, pero puedo hacer cosas que se aproximan bastante en un rango dado de frecuencias. Bueno, y ahora sí terminamos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Los invito. Bueno, eso. Acá tienen 3 referencias. Las 2 primeras son libros. La literatura sobre esto es inmensa. Estos 2 libros a mí me parece que son accesibles. Por lo menos los pueden mirar, leer algunos temas. Esta no es tan accesible. Esto es un review, es cortito, tiene unas 15 páginas. La ventaja que tiene respecto de las otras 2 referencias es que es mucho más nuevo. O sea que resultaría más útil como una entrada a la literatura actual. Estos son temas de investigación. Y los 2 libros, a mí personalmente me parecían que ustedes los tienen que poder leer sin mayores complicaciones. Y hay cosas más sofisticadas. Así que sí, si no hay preguntas o comentarios, ahora sí me disculpo porque me pasé 10 minutos y los dejo con la gente de la práctica. ¿Está bien? Bueno, Bueno, gracias, Esteban. bueno, ahora te paso el host. Que pare la grabación.